día, chicos. Voy a hacer la presentación del tema que se iba a dar esta semana para complementar lo que se trabajó el día lunes en el laboratorio, lo que tiene que ver con el movimiento parabólico. En este caso voy a intentar explicar lo más detalladamente todo el proceso matemático que conlleva el análisis y la descripción del movimiento parabólico para que ustedes puedan proceder a realizar los cálculos de las imágenes y los videos que sacaron durante la práctica. Entonces, aquí les presento un ejemplo en relación a lo que es el movimiento parabólico. Es una descripción o una representación de un movimiento semiparabólico. En este caso, de todo lo que empezamos a conversar el día lunes, se pudo evidenciar de que la única aceleración que experimenta ese tipo de movimientos pues es la que está relacionada directamente con la atracción gravitacional. Por tanto, lo que tenemos que tener en consideración y lo que ustedes van a hallar es que la descripción del movimiento va a estar dependiendo de, digámoslo así, entre comillas, dos movimientos, en este caso un movimiento en el eje horizontal y un movimiento en el eje vertical. Y la combinación de estos dos tipos de movimiento lo que va a indicar, en este caso, para para este pequeño ejemplo, por ejemplo, se presenta la descripción del movimiento semiparabólico. Entonces aquí podemos ver que existen una descripción de las velocidades. Recordemos que estamos trabajando lo que es el movimiento. Siempre que hablemos de movimiento, pues estará muy relacionado a lo que es la velocidad. Entonces aquí podemos darnos cuenta que este lanzador pues lanzó una piedra, un objeto, una pelota, lo que sea, de manera horizontal, y en el transcurso del trayecto, en caída libre, la atracción de la gravedad pues realmente lo tira hacia el suelo, en este caso hacia el centro de la Tierra, pero la pequeña fuerza que ejerció al principio del lanzamiento ese personaje pues obviamente permitió que el objeto también se moviera de manera horizontal. Por tanto, la velocidad con la que empieza a moverse en el transcurso de toda la trayectoria va a estar combinada, en este caso, por el lanzamiento horizontal y por la velocidad que se ve afectada por la atracción gravitacional. Aquí podemos ver unas flechitas que indican los vectores de la componente del movimiento de la pelota, y podemos darnos cuenta que al principio solo hay un componente horizontal y en el transcurso de la caída va apareciendo el componente horizontal y el componente oblicuo, que es la resultante del vector, cada vez va creciendo. Y nos damos cuenta que también la velocidad en el eje Y también está creciendo. Mientras que en el eje X podemos ver que la flechita se mantiene igual, o sea, se mantiene constante. Esta es una descripción detallada de lo que es el movimiento parabólico, en este caso el movimiento semiparabólico, y la idea es que esto lo encontremos dentro de la experimentación que ustedes hicieron. Entonces esto les va a ayudar obviamente mucho el programa Tracker. Tracker les entregará las gráficas. Recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme existen unas gráficas de posición versus tiempo, que para el MRU, tiempo versus la posición, nos tiene que dar una dispersión de puntos semejantes a una línea recta, indicando que hay una pendiente, en este caso una velocidad, y esta velocidad es constante. Mientras que para el MRUA, tiempo versus la posición, tenemos una descripción de puntos de la relación tiempo-posición en forma de una parábola. Y en este caso esa parábola pues nos indicará que el movimiento tiene velocidad variable y que está asociado a una aceleración. En este caso,
para el movimiento rectilíneo uniforme nosotros tenemos que la velocidad es constante, por tanto la aceleración es cero, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pues tenemos una aceleración constante y una velocidad variable. Entonces las gráficas de posición versus tiempo van a ser de este tipo. Obviamente puede estar cambiando. En clase también se habló acerca de que la aceleración puede ser negativa. En el caso de ser la aceleración negativa, vamos a tener gráficos en este estilo, pero esto no quiere decir que estemos desacelerando, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Recordemos que hicimos un ejemplo aclaratorio de cuando un objeto se acelera y cuando se desacelera, cuando aumenta su velocidad y cuando su velocidad disminuye hasta volverse cero. Entonces hay que tener esas consideraciones porque al momento de graficar el movimiento parabólico pues vamos a tener estas relaciones de posición versus tiempo. Bueno, aquí ya tenemos de manera un poco más expresiva, un poco más gráfico la representación del movimiento parabólico completo. Y vamos a empezar a analizar las ecuaciones que van a salir de la descripción de este movimiento para que las podamos adaptar a la parte experimental que ustedes hicieron en el laboratorio. O bueno, en la cancha de baloncesto y en los distintos espacios que ustedes trabajaron en albergue. Bueno, entonces, de manera similar a lo que es el movimiento semiparabólico, aquí podemos darnos cuenta que tenemos las flechitas que indican las velocidades con las cuales se está moviendo una pelota, en este caso por ejemplo la pelota de golf, que es golpeada directamente desde el suelo, en unas coordenadas iniciales 0, 0, 0 en X, 0 en Y. Ojo que aquí estamos graficando es la trayectoria, no estamos graficando como en el caso anterior, no nos podemos confundir con las gráficas de posición versus tiempo, que son otra cosa, son otro tipo de análisis que se le hace a la parte matemática o representación gráfica de los movimientos. Aquí lo que tenemos es directamente la trayectoria, como en el caso de acá. Este dibujo nos presenta es la trayectoria, eje Y, eje X, ambos en metros, y acá exactamente igual. Entonces podemos ver que al momento de golpear la pelota, se le ejerce obviamente un impulso a ella, ya llegará el caso donde empecemos a hablar acerca de los fenómenos que pasan cuando se le ejerce fuerza a un objeto. Ahorita no es necesario, pero bueno, se le da un impulso y ese impulso pues le da una velocidad. Y esa velocidad, si nos damos cuenta, la flecha en el eje Y es muy alta, es muy grande al principio, pero miren que en el transcurso de la trayectoria esa flecha se vuelve cada vez más pequeña, hasta que llega a un punto acá arriba donde esa flecha desaparece. Me está indicando que la velocidad en Y vale cero. Obviamente, si no valiera cero, quiere decir que la pelota va a seguir directo hasta salir de la atmósfera, salir de la Tierra y pues seguirá moviéndose indeterminadamente. Obviamente, por la atracción a la gravedad, la pelotica pues tiene un movimiento parabólico, dado que también tiene una velocidad en X, y dado que lo está ejerciendo esa atracción hacia la Tierra, pues obviamente la velocidad en Y llega a un punto donde se agota y se vuelve completamente cero. Pero ¿qué pasa con el eje X? En el eje X también inicia con una velocidad y en el transcurso del movimiento esa velocidad se mantiene constante, porque esa velocidad no está siendo alterada por ningún efecto de alguna aceleración alrededor de ella. Aquí la única aceleración que está experimentando el cuerpo es el de la gravedad. En el transcurso de la otra mitad de la trayectoria podemos ver que vuelve a aparecer la velocidad, pero en este caso ya va en sentido contrario. En este caso tenemos velocidades negativas, pero ojo que recordemos que los signos de la velocidad solo indican hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Si es positivo, en este caso como está moviendo en el eje Y, la velocidad si va apunta hacia arriba, pues me está indicando que el objeto se está moviendo hacia arriba, y si la velocidad apunta hacia abajo, me está indicando que se está moviendo hacia abajo. Y la velocidad en X podemos ver que sigue manteniéndose igual. En todo el transcurso, en X no hay alteraciones de la velocidad, por tanto se mantiene constante. Entonces nosotros de una vez podemos decir que en el eje X, y empezamos a sacar ecuaciones, entonces X tenemos velocidad constante
Y si existe una velocidad constante, pues hablaremos acerca de un MRU. Mientras que en el eje Y, como está variando por completo, eje Y, la velocidad es variable. Por tanto, hay aceleración. Existe la aceleración. Y, pues obviamente, estará considerándose que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí no nos podemos confundir en lo que quiere decir rectilíneo. Si nos damos cuenta, si nosotros tuviésemos unos ojos pendientes de manera que solo podamos ver la trayectoria del cuerpo en el eje Y o en el eje X, por ejemplo, si yo me ubico aquí completamente al frente del movimiento, aquí están mis ojos, y yo veo cómo es el movimiento de la pelotica, sin tener en consideración qué está alrededor, ¿sí? Qué hay a los lados, yo, si me quedo completamente quieto al frente de la pelotica, lo que voy a ver es que la pelota solo sube y baja, o sea, estoy viendo algo así. Entonces, supongamos que aquí están mis ojos y aquí está la pelotica. Entonces ella lo que va a hacer es subir y bajar. Por tanto, desde la perspectiva de mis ojos, ¿sí? Recordemos que el movimiento siempre va a ser relativo. ¿Sí? Desde la perspectiva de mis ojos, al momento de ver la pelotica que sube y baja, estoy asumiendo que esto es un movimiento rectilíneo. Por eso puedo decir que en el eje Y existe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? La pelotica sube y baja. Por tanto, yo puedo considerar que en el eje Y, solo en el eje Y, desde esa perspectiva que estoy manejando de mis ojos, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si yo me pudiese ubicar arriba, ya con mis ojos acá arriba, pendientes solo del eje X, entonces, ¿qué es lo que yo miraría con respecto a la pelotica? Entonces, si yo me concentro solo en la pelotica, entonces lo que yo miraría es que arranca en un punto y se mueve en línea recta hasta llegar a un punto final. Por tanto, si yo tengo mis ojos acá, viendo solo el eje X, entonces yo vería que la pelotica arranca en un punto y de repente llega a otro. Punto inicial y un punto final. Entonces puedo considerar que también es una línea recta. Por tanto, puedo considerarlo como un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora sí, la combinación de los dos movimientos me genera un movimiento parabólico, un movimiento en dos dimensiones. Entonces, esas son las pequeñas consideraciones que tenemos que tener para poder sacar la parte matemática del movimiento parabólico. Bueno, entonces ya considerando que en el eje X tengo un MRU y en el eje Y un MRUA, procedemos a sacar ya las expresiones matemáticas. Algunas cositas que en relación al movimiento es un vector variable con coordenadas x, y. Entonces quiere decir que si yo me ubico en un punto cualquiera de la trayectoria de la pelotica, ella tendrá unas coordenadas x y una coordenada y. X, y. Eso quiere decir que cuando yo encuentre la coordenada de x, también debo considerar que debo encontrar la coordenada y. Entonces, un ejemplo. Entonces, quiere decir que pudo haber alcanzado una distancia de 2 metros horizontal y una distancia de 50 centímetros de manera vertical. Entonces, quiere decir que está en una posición de dos coordenadas. Muy diferente en los casos anteriores de los ejemplos de movimientos solo rectilíneos, donde solo tenemos una posición o en X o en Y. Nos dice que también la velocidad es un vector y es variable con componentes X y Y. Entonces quiere decir que también en algún punto de la trayectoria, en este punto de la trayectoria, la velocidad, como es un vector, estará con componentes en X y otra componente en Y. También lo puedo manejar como una pareja ordenada, una velocidad en X y una velocidad en Y. Y la aceleración es un vector con componentes X, Y. Pero en este caso, yo me puedo ubicar en otro punto. Si analizo la aceleración, yo sé que en el eje X la aceleración vale 0 y en el eje Y la aceleración tiene un valor constante. Por tanto, yo puedo decir que la aceleración exactamente es un vector
con componentes 0 en X más el componente en Y. Y obviamente, dado el análisis que se le hace a este ejercicio, pues obviamente, o a este tipo de movimiento, vamos a considerar que la aceleración, en este caso, es la aceleración de la gravedad siempre apuntando hacia abajo, en dirección menos j. Por eso aparecerá en la parte experimental, por ahí aparecerá un signo menos, y ese signo menos estará asociado a la aceleración. Bueno, entonces vamos a proceder a encontrar esa parte matemática, vamos a empezar a modelar este tipo de movimiento, y estos modelos son aplicables a absolutamente todos los casos particulares que tiene el movimiento parabólico. Entonces, si el movimiento es semiparabólico, solo hay que hacer algunas adaptaciones de las ecuaciones y se podrá seguir utilizando el modelo original. Si es un movimiento parabólico completo, pues también hay que tener algunas consideraciones, sobre todo en dónde inicia el movimiento. En dónde inicia el movimiento es el que nos va a permitir cuadrar el modelo matemático para el eje X y para el eje Y. Bueno, entonces aquí también una consideración con respecto a la velocidad, pero ya la veremos ahorita con la descripción completa que ya les mostraré. Entonces, comenzamos. Hola. El primer análisis que vamos a hacer es con respecto a la descomposición vectorial de la velocidad. Entonces vamos a hacer un análisis vectorial de la velocidad. Eso quiere decir que nos vamos a ubicar en los ejes Y y X, y yo sé que voy a manejar, como un punto esa pelotica de golf que está saliendo acá. Entonces, de esta manera, yo voy a poder hacer un análisis vectorial de la velocidad. En este caso, justo en este punto, el objeto sale con una velocidad inicial y la voy a llamar v sub 0 con el símbolo de la flechita indicando que es un vector. Y obviamente tiene una inclinación teta. En este caso pueden ser 30 grados, 40 grados, 45, 60 grados, puede ser cualquier tipo de elevación. Entonces, con esta información yo ya puedo hacer una descomposición vectorial para decir que efectivamente la velocidad del cuerpo tiene una velocidad con componente en X, una velocidad con componente en Y. Entonces esto es súper sencillo porque lo único que tenemos que aplicar, en este caso sería triángulos rectángulos. Entonces hago una descomposición de vectores, entonces yo voy a decir que esa velocidad inicial tiene una componente en Y, que la llamaremos v sub 0 en y tiene una componente en X, que la llamaremos v sub 0 en X. Ahora sí, utilizando las reglas de los triángulos rectángulos, entonces esta velocidad que tenemos aquí, esta velocidad en Y, yo la puedo representar acá al frente, ¿sí? Ese v sub 0 en y la velocidad en X pues la dejaremos ahí indicada. Entonces, lo que procedemos a hacer, en este caso, voy a borrar estas partecitas acá, entonces yo lo que puedo hacer es dibujar un triángulo más grande y decir que en vez de la hipotenusa del triángulo, lo que yo voy a tener es la magnitud de la velocidad, o sea, cuánto vale, 30 metros por segundo, 15 metros por segundo, el valor de la velocidad que se le haya dado al momento de golpearla. En este caso el golfista, al momento de golpear la pelotica, le da un impulso, ese impulso pues obviamente se va a ver reflejado en la velocidad y será ese valor de esa velocidad, que en el caso del trabajo experimental que ustedes tienen que hacer es encontrar con qué velocidad están lanzando la pelota de baloncesto o la pelota de fútbol para el grupo que utilizó el balón de fútbol. Entonces tengo como la hipotenusa de ese triángulo, esa velocidad inicial, y tendremos acá la velocidad en X y acá al frente la velocidad en Y, ¿sí? Dado porque yo los puedo superponer, dado que tienen el mismo tamaño en relación al triángulo, al que es el triangulito que acabo de hacer acá arriba. Y acá adentro tengo
la inclinación de esa velocidad con un ángulo θ. Entonces, utilizando senos y cosenos, blanco, entonces utilizando senos y cosenos, yo sé que el seno del ángulo, en este caso de este ángulo que tenemos aquí, está dado o está descrito como el cateto opuesto, en este caso su cateto opuesto sería B sub 0 en Y, vamos a ponerle aquí B sub 0 en Y, sobre la hipotenusa, que en este caso es la magnitud de la velocidad, que de ahora en adelante no voy a utilizar la simbología de de la magnitud, sino que solo voy a escribir como B sub 0. Entonces, B sub 0. Y el coseno del ángulo será igual a B sub 0 en X, en este caso sería su cateto adyacente, aquí está el ángulo θ, este sería el ángulo donde se recuesta, entonces su cateto adyacente sobre su hipotenusa, que en este caso sería B sub 0. Y de estas dos, yo puedo reescribirlas y decir que B sub 0 en Y es esto que está dividiendo pasará a multiplicar, me quedará como B sub 0 por el seno del ángulo, y B sub 0 en X será igual a B sub 0 por el coseno del ángulo. Entonces ya tengo mis dos primeras representaciones matemáticas para la velocidad. Entonces yo ya puedo decir que la velocidad inicial vectorial con la que sale la pelotica al momento de ser golpeada por el golfista va a ser igual a una velocidad con componente en X más una velocidad con componente en Y. En este caso, B sub 0 va a ser igual a B sub 0 coseno del ángulo en dirección Y más B sub 0 seno del ángulo en dirección J. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que esa velocidad se está repartiendo en dos, digámoslo así, entre comillas. No es mitad y mitad, pero sí hay una repartición con respecto al ángulo. Entonces, aquí también viene un poquito de análisis, y es que si nosotros golpeamos un objeto y le damos un ángulo cualquiera, llamémoslo θ, o puede ser un ángulo alfa, ¿sí? Dependiendo de la inclinación de este ángulo, se le va a repartir más velocidad a la componente X o a la componente Y. Entonces, entre más esté acostado al ángulo o acostado al eje horizontal, la velocidad en X será mayor que la velocidad en Y. Pero si este ángulo es muy elevado, ¿sí? Si se acerca mucho al eje Y, entonces la velocidad en Y será mayor que la velocidad en X. Obviamente, si la velocidad en X es muy inferior y la velocidad de Y es muy superior, pues obviamente vamos a tener la máxima altura. Pero en el caso contrario, si el ángulo está muy recostado, pues tendremos algo muy diferente. Entonces, más adelante por acá tenemos una representación, aquí lo tenemos. Entonces, entre más inclinado esté el ángulo, pues obviamente tendremos un mayor alcance en altura. El mayor alcance horizontal se lo alcanza con los 45 grados y así sucesivamente. Entonces, volvamos por acá. Entonces ya tenemos nuestra primera representación vectorial de la velocidad. Aquí lo que viene y juega para la parte experimental es encontrar la velocidad. También encontrar el ángulo con el cual salió disparado el balón de baloncesto en el caso para ustedes. Ahora sí, de aquí, de esta expresión que tenemos acá, también podemos encontrar una forma matemática para despejar la velocidad. Entonces supongamos que tuviésemos un ejercicio. Entonces aquí nos vamos a concentrar en qué pasaría si no es la parte experimental, sino es un ejercicio de libro. Entonces también en un ejercicio de libro me pueden decir que la velocidad en X tiene un valor ya determinado y que la velocidad en Y también tiene un valor ya determinado. Por tanto, yo me puedo preguntar, y bueno, si me están dando las componentes de la velocidad, pues puedo encontrar la velocidad vectorial. Entonces yo puedo preguntarme cuánto vale esa velocidad vectorial. Entonces solo es reescribirla. Entonces esa velocidad vectorial va a ser las componentes. Recordemos que componentes vectoriales no se pueden sumar, eso ya lo hemos hablado en clase. Pero a partir de esa información y utilizando Pitágoras, podemos calcular cuánto vale
en sí la velocidad inicial. Entonces, utilizando Pitágoras, volviendo al triángulo, nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado más velocidad y al cuadrado. Esta expresión matemática nos sirve para poder encontrar la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad. Recuerden que en un principio yo hablé acerca de la magnitud. Entonces la magnitud, que aquí estaba simbolizada con las dos barritas. Entonces esta expresión matemática me permite encontrar la magnitud de la velocidad si en algún ejercicio, en algún problema, me entregan las componentes de las velocidades por separado. Entonces aquí solo es despejar, entonces yo diré que la magnitud de la velocidad es igual, en este caso si me deshago de un cuadrado, pues al otro lado quedará una raíz, la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces esta sería una tercera expresión matemática que se utiliza dentro del movimiento parabólico. Entonces, las primeras que tendríamos serían las componentes vectoriales de las velocidades, b sub 0 seno de teta para y, b sub 0 coseno de teta para x, la general vectorial y en el caso hipotético en el que nos entreguen en algún ejercicio problema de libro, componentes vectoriales y para poder volver a la magnitud. Entonces también pueden decir, tenemos una velocidad inicial en x de 3 metros por segundo y tenemos una velocidad en y de 5 metros por segundo. Entonces puedo preguntarme, bueno, entonces si estas son sus componentes vectoriales, entonces ¿con qué velocidad salió realmente el objeto al ser golpeado pues con una patada o al ser lanzado con las manos, con los brazos, o en el caso del golfista pues con el palo de golf? Entonces si yo tengo esta información, si me están diciendo esto, que en x tiene 3 metros por segundo y en y se está moviendo con 5 metros por segundo, acudo a la fórmula que tengo acá abajo para poder calcular la velocidad real con la que salió el objeto disparado y solo sería reemplazar. Entonces en este caso, aquí se me está acabando el espacio, para culminar este pequeño ejemplo. Entonces tendríamos que la velocidad o su magnitud sería igual a la raíz de 3 metros cuadrados 3 metros sobre segundo al cuadrado más 5 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya solo es proceder, esto ya es calculadora y tendríamos algo de 9 metros cuadrados sobre segundo cuadrado más 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, todo dentro de la raíz. Aquí hacemos la respectiva suma, en este caso tendríamos que la velocidad tiene un valor de 5 y 25, eso daría 34 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí con la raíz se cancela esto y tendríamos que calcular la raíz de 34. La raíz de 34 nos da un valor de, acá, de 5.8 metros por segundo. Entonces, si a mí me dan alguna información de este estilo, si me dicen que la velocidad con la que sale en X tiene un valor 3 metros por segundo y en Y tiene una velocidad de 5 metros por segundo, utilizo la fórmula pitagórica, en este caso, para calcular la velocidad con que realmente salió disparado el objeto en particular. En este caso sería que salió disparado con una velocidad de 5.8 metros por segundo. Acá hay una expresión adicional que es con esta tangente. Aquí se está utilizando la letra alfa, pero también sirve para calcular el ángulo con el cual fue disparado. Entonces también podemos utilizarla. Entonces, si tengo las componentes,
utilizo la tangente y sobre x para despejar el ángulo. En este caso, la tangente al despejarla obtenemos una arcotangente y solo sería reemplazar. Aquí tendremos 5 metros por segundo sobre 3 metros sobre segundo. Esto se anula. Recuerden que en análisis dimensional habíamos hablado que las funciones trigonométricas no pueden tener unidades dentro de ellas, que efectivamente se cancelan. Y solo tendríamos 5 dividido 3 y solo es proceder a hacer el cálculo. Entonces, tangente a la menos 1, en la calculadora se activa con el botón de Shift. Tangente a la menos 1 de 5 dividido 3. 5 dividido 3 y le calculamos la tangente, la arcotangente, y esto nos da un valor de 59 grados. Entonces aquí lo que me están diciendo es que me están dando información de que un objeto salió con componentes de 3 metros por segundo en X, de 5 metros por segundo en Y el ángulo con el cual salió disparado es de 59 grados. Y la velocidad real con la que fue disparada fue de 5.8 metros por segundo. 5.8 metros por segundo. Entonces ya tenemos unas primeras herramientas para poder resolver algunos casos especiales del movimiento parabólico. En este caso utilizando este tipo de información. Ahora continuando ya con el análisis para los ejes. Entonces vamos a trabajar para cada eje. Vamos a sacar unas respectivas fórmulas y ver cómo se las puede manipular para poder obtener otro tipo de información. Entonces, para los ejes, vamos a trabajar primero con el eje X. Entonces, según el primer análisis que se le hizo al movimiento parabólico, sabemos que en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Recordemos que estamos viendo que la pelotica en el eje X solo se va en línea recta y con velocidad constante. Entonces, ¿cuál es la velocidad constante con la que sale en el eje X? Pues es la velocidad v sub 0 en X. Entonces, esta va a ser su velocidad constante. Y recordemos que si es una velocidad constante, nosotros vamos a tener que la velocidad es igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Recordemos que delta t es una t final menos una t inicial, que por lo general t inicial siempre va a ser 0. Entonces lo que vamos a tener es que v sub 0 en x va a ser igual a x menos x sub 0. No voy a poner x final aquí para referirme a cualquier x dentro de la trayectoria parabólica, sobre delta t, pero delta t solo va a ser t. De aquí podemos despejar y nos quedará que x va a ser igual, t pasa a multiplicar y x sub 0 pasa a sumar. Por tanto nos quedará una expresión de esta forma, x sub 0 más v sub 0 en x por t. Y tenemos nuestra expresión matemática para el eje X. Solo es una, porque recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme solo existe esta expresión matemática, no existe otra. Y de aquí tenemos que recordar, tener en consideración que v sub 0 en x es v sub 0 por el coseno del ángulo. Entonces no hay más que hablar con respecto al eje X, procedemos a trabajar con el eje Y. Para el eje Y habíamos hablado de que tenemos un movimiento rectilíneo acelerado. Entonces recordemos que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no voy a ponerme a describir todas las fórmulas, sino que solo las voy a anotar. Debemos acordarnos que existen dos fórmulas principales. La primera es la de la posición, que en este caso, profe Mario, dime.
Entonces, para el eje X, perdón, para el eje Y tendríamos y igual a y sub 0 más b sub 0 en y por t menos medio de g por t cuadrado. Recordemos que la fórmula general que anotamos la semana pasada era de esta forma. R igual a r sub 0 más b sub 0 t más un medio de t cuadrado. ¿Por qué cambio las letras? Pues obviamente es para referirme que estoy netamente en el eje. Entonces aquí pues obviamente cualquier altura, una altura inicial de donde salga el disparo, b sub 0 inicial en y, el tiempo, menos un medio. Entonces miren que acá en la fórmula original es más un medio. Aquí tenemos la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional. Aquí tenemos cualquier aceleración y el tiempo cuadrado. ¿Por qué negativa esta parte? Porque recordemos que la aceleración para este tipo de movimientos siempre va a estar apuntando hacia abajo, por tanto vectorialmente la aceleración es negativa. Por eso nos altera este signo. Pues ya tenemos nuestra primera formulita. Esto de aquí, cuando es necesario. Y la otra formulita es la que tiene que ver con la velocidad. Entonces recordemos que la fórmula de velocidad, la voy a anotar acá, es v igual a v sub 0 más a por t. Esta es la general. Analizándola para el eje X, perdón, para el eje Y, tendríamos v en Y igual a sub 0 en Y menos g por t. Pues aquí tendríamos nuestra expresión para la velocidad. Y también consideremos utilizar la fórmula alterna acelerado, que es la cuadrática, sería de esta forma, menos 2g por delta y. Y recordemos que la original era b cuadrado igual a b sub 0 cuadrado más 2a por delta r. Entonces, recuerden que yo les había mencionado que iba a trabajar con la letra r para no indicar un eje en específico, sino que podría ser cualquier eje. En este caso, recordemos que la aceleración, como es negativa, pues aquí está el menos, y pues como siempre va a ser una constante, en este caso la constante gravitacional, la dejaremos con las. Entonces, ya tenemos las expresiones para. Entonces de aquí también debemos acordarnos que la velocidad en y tiene su expresión, que es v sub 0 por el seno del ángulo. Entonces aquí ya tenemos estas consideraciones y todas estas formulitas. Entonces, a partir de toda la información que tenemos a disposición, podemos empezar a jugar con ella. Entonces, en el caso de lo que ustedes trabajaron el día lunes, entonces solo me voy a concentrar en el movimiento completo. En este sentido, entonces, si nosotros logramos determinar toda esta distancia x, pues obviamente en un tiro parabólico completo, cuando sale del suelo y vuelve al suelo, a esto lo llamamos desplazamiento máximo o distancia máxima recorrida. Y justamente en la mitad de la trayectoria vamos a tener el y máximo, o sea, la altura máxima para el movimiento parabólico. Si nosotros llegamos a determinar estos valores, podemos encontrar la inclinación con la cual salió el objeto lanzado. Aquí lo único adicional que toca tener en consideración es tener el tiempo de todo el recorrido, que en este caso lo llamaremos el tiempo de vuelo. T sub P. Aquí aparece una R. Lo llamaremos tiempo de vuelo. Entonces, esto es un análisis general.
muchos ejercicios de libro se resuelven a partir de estos componentes o de este tipo de información. Si yo conozco la altura máxima o la distancia máxima o el tiempo de vuelo y el ángulo, puedo determinar otras cantidades o puedo completar las fórmulas del movimiento. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Entonces a partir de esta información yo puedo completar todo el resto. Entonces, sin la necesidad de saber cuál es la velocidad con la que sale el objeto, conociendo solo estas dos, yo puedo determinar esta y esta, la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, solo lo único que necesito es conocer esta información. Entonces, haciendo un caso hipotético, haciendo una suposición, que y máximo es conocido, y que el tiempo de vuelo es conocido, yo voy a intentar determinar las otras expresiones. Pero para eso, pues obviamente hay que eh, empezar a buscar expresiones matemáticas que me representen la altura máxima, la posición máxima y el tiempo de vuelo. Entonces, vamos por acá. Entonces, suponiendo que en X yo ya sé que alcancé la posición máxima, entonces yo puedo hacer una representación aquí de que X máximo va a ser igual a X sub 0 más B sub 0 coseno de teta por el tiempo de vuelo. Entonces, si yo conozco esto, puedo tener una primera ecuación con dos incógnitas, que en este caso sería B sub 0 y el coseno de teta. Para poder utilizar esta fórmula, pues necesito una segunda. En este caso, podré acudir a cualquiera de las tres que aparecen acá arriba para ya tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Y utilizar el método de sustitución, igualación, reducción o el método que ustedes consideren para poderle dar solución a ese tipo de ejercicios. Aquí lo único que toca tener en cuenta es qué conozco de aquí. Entonces, si esto lo conozco y esto también, y considerando que esto es cero, dado que sale del origen, pues yo puedo ya tener una primera expresión matemática. X máximo va a ser igual a B sub 0, coseno del ángulo, por la velocidad el tiempo de vuelo. Entonces tengo una primera expresión, la vamos a dejar aquí, la vamos a anotar, la vamos a recordar para poder proceder a buscar una segunda ecuación. Entonces, ahora sí acudamos al eje Y, suponiendo que conocemos toda la información. Entonces, supongamos que conocemos Y máximo. Entonces, si conozco Y máximo, entonces de la expresión Y sub 0 más B sub 0 seno del ángulo por tiempo de vuelo, perdón, aquí no, aquí no tendríamos el tiempo de vuelo, sino que al momento de alcanzar la altura máxima, aquí que sería este Y máximo, hasta este punto no tendríamos el tiempo de vuelo, sino el tiempo de subida. Entonces aquí hay que considerar que de aquí hasta acá tengo tiempo de vuelo y hasta la mitad solo tengo el tiempo de subida. Entonces aquí el tiempo de subida menos el medio de G por... Entonces aquí hay que dejar esas consideraciones. Nos damos cuenta de que conozco Y máximo, desconozco B sub 0, desconozco teta, desconozco el tiempo de subida, por tanto no puedo utilizar todavía esta fórmula. Hay demasiadas incógnitas, la idea es encontrar una ecuación con dos incógnitas, muy parecida a la expresión de acá. Pues acudo a la siguiente fórmula, en este caso sería la fórmula de velocidades. Entonces la fórmula de velocidad en Y me dice esto, B sub 0 en Y menos G por T.
Entonces, yo sé que en el movimiento parabólico, si yo lo veo desde solo la referencia en X, el objeto sale del suelo, alcanza una máxima altura y al momento que alcanza esa máxima altura, su velocidad se vuelve cero. Entonces sale con una velocidad inicial, en este caso sería la velocidad en y, y cuando llega a su máxima altura, o sea, a ese y máximo, su velocidad es cero. Y esto lo logra en un tiempo de subida. Por tanto, yo puedo determinar cuánto vale ese tiempo de subida. Entonces, suponiendo que B sub 0, perdón, B sub y vale 0, y B sub 0 en y es conocido, menos G por T de subida. Entonces yo puedo determinar cuánto vale ese tiempo de subida. Aquí es un despeje sencillo. Esto que está sumando pasa a restar, menos B sub 0 en y, sobre menos G. En este caso que está multiplicando, pasa a dividir. Los negativos se cancelan, y nos quedaría que esto es B sub 0, seno del ángulo, sobre G. Y tenemos el tiempo de subida. Entonces ya puedo recurrir y reemplazar acá para poder encontrar otra expresión que solo dependa de B sub 0 y teta, y solo tendríamos ya una ecuación con dos incógnitas. Entonces podemos reemplazar. Entonces tendríamos que el y máximo va a ser igual a y sub 0 más B sub 0 seno de teta por el tiempo de subida, que es B sub 0 seno de teta sobre G, menos Hola, profes, ¿qué un más? medio ¿Cómo están? de G. Voy a estar aquí al lado, cualquier cosa. Hola, Paulina. Hola. Un medio de G por el tiempo de subida al cuadrado, que sería B sub 0 seno de teta sobre G todo al cuadrado. Bueno, ahí me disculpan si me acabó el espacio. Entonces tendríamos que y máximo es igual a esto que es 0, porque vamos a considerar que salió del borde, en este caso sale del suelo. Nos quedaría B sub 0 por B sub 0, B sub 0 cuadrado. Seno por el seno cuadrado de teta, sobre G, menos, aquí tendríamos un medio de G, elevamos todo esto al cuadrado, B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta, sobre G cuadrado. Simplificamos, y tenemos que Y máximo es igual a sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta, sobre G, menos, aquí tengo un cuadrado, se va con 1, nos quedaría un medio de B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre G. Y si nos damos cuenta, estas dos son iguales, por tanto son factorizables. Entonces, Y máximo es igual a B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre G, factor de 1 menos un medio. Si recordemos, aquí hay un 1 invisible y este tiene un 1 medio, por tanto quedaría de esta forma. Y esto nos quedaría 1 menos un medio, nos quedaría B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2 por un medio. ¿Sí? Un medio menos un medio, un medio. Y tenemos una expresión, que la voy a anotar acá arriba, para el y máximo, ser igual a, reorganizándola quedaría B sub 0 cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2 por G. Entonces, esta es una expresión matemática que nos sirve para calcular la altura máxima de un objeto que se está moviendo en tiro parabólico. Entonces ya tengo una expresión para y máximo y acá tengo una expresión para x máximo. Si yo combino las dos, la idea es poder encontrar una forma de despejar teta y b sub 0. Entonces es en el caso del ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, por ejemplo, al momento que ustedes tomaron fotografías,
eh, lograron determinar, midieron cuánto era el alcance máximo, o sea, el eje horizontal. Este valor ustedes lo tienen. Lo que nos falta es encontrar P sub 0 y con qué ángulo salió. Y con las fotografías ustedes van a revisar fotograma a fotograma hasta que puedan encontrar el fotograma donde está la máxima altura. Entonces podrán obtener este valor a partir de los fotogramas y tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, si esto me deja. Bueno, aquí yo tengo un ejercicio sencillito que hice aquí en la oficina, trabajando con una pelota de ping-pong. En este caso, aquí lo tengo por fotogramas, movimiento parabólico completo. Si se dan cuenta cómo va el movimiento. Entonces, con esta información es suficiente para poder extraer el X máximo y el Y máximo y el tiempo, en este caso el tiempo, yo ya lo he tomado, el tiempo que tarda en hacer la parábola completa es de 0.4 segundos. Entonces, por eso se les pidió a ustedes el día lunes que tomaran esos valores porque obviamente es muy necesario. Entonces ese valor de sale la pelotica hasta que llega a la mesa es el tiempo de vuelo. Entonces es conocido el tiempo de vuelo y lo único que tocaría sacar es, a partir de las fotografías, es la distancia máxima y la altura máxima. Entonces esta es una relación de píxeles, por eso se les pidió que tuvieran marcos de referencia. En este caso ustedes ya sabían cuál era la distancia máxima en el eje X y con esa distancia se puede hacer una regla de 3 entre píxeles y distancia. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sombra se alcanza a ver dónde golpea la pelota. Pine. Pine es una herramienta que sirve mucho para hacer la relación entre píxeles y distancia. Y con la línea, con el dibujo de línea y otro color,
podemos darnos cuenta. Entonces, si se dan, al momento de mover el cursor o el mouse a través de la imagen, se empiezan a mover unos parámetros aquí en esta esquina. Esos parámetros son los píxeles en donde yo me encuentro. Pues, por ejemplo, aquí en todo el borde estoy en cierta ubicación o en un píxel determinado, y si me muevo podemos darnos cuenta que los píxeles cambian tanto en X como en Y. Si me ubico en el origen de la imagen, que es acá al borde, pues tengo la ubicación 0, 0, que es muy difícil de ubicarla. Y bueno, y así nos movemos con los píxeles. Entonces, yo aquí tengo una calibración. Con la línea recta voy a medirla, que es la distancia de este transportador, de esta línea a esta línea. Yo ya sé que esa línea, de aquí a este punto hay exactamente 3 centímetros. Entonces, trazando una línea, voy a ver cuántos píxeles. Aquí se activa una segunda parte. Aparte de la ubicación de píxeles dentro de la imagen, se activa esta segunda y me dice cuántos píxeles estoy tomando. En este caso, en el eje X, me está diciendo que esta linecita que acabo de dibujar tiene 52 píxeles. Por tanto, yo ya puedo hacer una regla de 3 con estos valores. Entonces, yo ya sé que 52 píxeles en esta imagen equivalen exactamente a 3 centímetros. Entonces, con esa información, yo ya puedo ubicarme. Entonces, por ejemplo, de dónde sale, en este caso la pelotita sale más o menos desde aquí, y me voy hasta donde ya golpea, que es más o menos por aquí. Entonces tengo un total de 426 píxeles. Voy a abrir una herramienta aquí de dibujo para poder hacer los cálculos. Entonces tenía que 50 píxeles equivalen a 3 centímetros. Por tanto, vuelvo acá, 426 píxeles, ¿a cuánto equivale? Entonces son reglas de 3 sencillas. Aquí ya esto me botará un valor en centímetros, y también lo puedo hacer con respecto al eje Y. Entonces solo tengo que cambiar la imagen. En este caso lo voy a cerrar y voy a buscar la imagen del fotograma que me ubique la altura máxima. Entonces es esta. Entonces esta la abro con Paint. Entonces yo ya sé que esta distancia vale 3 centímetros. Ya puedo hacer la relación directamente. Activo la línea recta. Tomo desde aquí hasta donde golpea. Más o menos es el borde de la mesa. Y me está diciendo que eso tiene un valor de 312 píxeles. Entonces vuelvo acá y también tengo que hacer una regla de 3 para 312 píxeles, donde esto será el X máximo y este será el Y máximo. Y sé que el tiempo de vuelo fueron 0.4 segundos. Entonces podemos volver a la diapositiva, escrito por acá, y de estas expresiones, por ejemplo de estas, puedo determinar, por ejemplo con esta expresión que acabo de escribir acá abajo, determinar el ángulo. Entonces el ángulo con el cual salió, entonces tangente a la menos 1 de sobre X máximo por 2. Solo reemplazar y ver cuánto bota. Y lo mismo con la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a X máximo sobre el tiempo de vuelo por el
coseno del ángulo. Pues obviamente lo primero que hay que determinar es el ángulo para poder reemplazar acá, y ya tenemos la velocidad. Entonces son dos expresiones súper sencillas, las cuales nos pueden determinar el ángulo y la velocidad. Ahora, para poder determinar, en este caso es lo que nos bota Tracker, esto ya no es necesario. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer con los fotogramas? Era eso, determinar máxima altura a partir de los fotogramas, y el desplazamiento máximo y el tiempo que se tarda posiblemente en hacer todo el recorrido. Entonces, de manera similar tendrán que hacerlo para el movimiento semiparabólico y al parabólico cortado. Para el uso de Tracker, dentro de la plataforma yo les dejé el enlace y el archivo para que lo puedan descargar o instalar. Este es el programa Tracker, es un programa de análisis de video. Entonces, aquí lo que vamos a proceder es cargar un video. En este caso yo lo tengo aquí en descargas. Si no hay complicaciones con el programa, pues utilizarlo no es la gran cosa. Entonces la idea es, este video es un poquito largo, la idea es ubicar dónde inicia el experimento. En este caso, más o menos inicia por aquí. Estas flechitas nos ayudan a cortar el inicio y el final del video, o ustedes se pueden encargar de cortarlo, editarlo en otra parte y luego cargarlo al programa. Sale la pelotica, listo, ahí empezó a salir la pelotica. Voy a decirle al programa que ahí inicie y que termine por aquí. Justamente ahí termina el movimiento. Si podemos darnos cuenta, aquí hay unas fracciones de segundos muy chiquitas, y ahorita que le pidamos el favor al programa de que nos calcule, nos encuentre toda la información, nos botará el tiempo para ver si coincide con los fotogramas que se tomaron aparte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calibrar el sistema. Entonces yo lo voy a calibrar con la distancia que les había dicho acá. Es acá arriba, debajo de trayectorias. Entonces aquí debajo de trayectorias, barra de calibración. Entonces, referencia para que los píxeles tomen valores cercanos a los reales. Entonces, desde esta línea hasta esta línea. En este caso no es un metro, sino que eran 3 centímetros. Entonces aquí voy a cambiar esto y voy a poner 0.003, indicando 3 centímetros. Y en este caso ya quedan los píxeles calibrados y el programa ya me va a botar información en metros y ya no en píxeles. De aquí procedemos a ubicar el plano cartesiano. Aquí está, debajo de trayectorias está la pestaña donde podemos ubicar el plano cartesiano, en este caso el eje de coordenadas, y dándole clic lo podemos mover. En este caso le voy a decir que justamente aquí va a estar el 0, más o menos de donde sale la pelotica, y ya toda la información que nos bote, que la va a botar de este lado, del lado derecho, toda la información va a estar con respecto a este punto. Entonces lo primero, vuelvo y repito, lo primero que hice fue cortar el video en la parte donde yo quiero analizar. La segunda fue poner la barra de calibración para que me entregue no píxeles, sino todo en metros. Y pues obviamente para darle una regla de simetría a la fotografía con respecto a las distancias reales. ¿Qué más hacemos por acá? Bueno, lo siguiente fue ubicar los ejes, ubicar el 0,
para indicarle obviamente a esto que justamente aquí inicia en 0 para que nos dé distancias en X, perdón, en Y positivas y las distancias respectivas en X. Bueno, una vez considerado esto, estas son las partes de calibración del programa, procedemos a decirle al programa que nos ubique un objeto. En este caso va a ser una masa puntual y vamos a pedirle que nos ubique este color naranja. Aquí de pronto va a tener algunas confusiones con respecto al color de la mesa, dado que se parece mucho, y la idea es ayudarle un poco al programa a que no se confunda. Entonces aquí en rastreo vamos a nuevo, masa puntual, en este caso, bueno, aquí se me habilitaron dos, voy a trabajar con A, borramos esto, y le vamos a decir que haga un rastreo automático, trayectoria automática, y se habilitará esta pestaña, esta ventanita. Aquí lo que tenemos que hacer es presionar del teclado los botones Shift y Control para que aparezca esta mira, si el cursor cambia a una mira, y le vamos a decir que ubique ese color naranja. Entonces aquí en esta ventana que se abrió me dice que la plantilla es de color naranja y va a buscar todas las coincidencias con el color naranja. Ya ubicado esto, le vamos a decir que empiece a buscar. Entonces aquí ya tuvo una primera incoherencia, se está confundiendo con el color de la mesa, por tanto, sin parar, volvemos a ubicar la mira con Control Shift y le vamos a decir que aquí está el objeto. Y nos damos cuenta, él ya marcó unos punticos, no sé si en la presentación o en el video se alcanza a mirar, pero aquí me está diciendo que por aquí marcó un punto 1, un punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 punticos. Con esos 11 punticos ya es suficiente para que el programa nos entregue información. Entonces aquí ya solo damos cerrar y empezamos a analizar la información que nos bota el programa. Entonces aquí nos está botando las gráficas de cada uno de los ejes con respecto al tiempo. Entonces el eje X con respecto al tiempo, miren que nos está botando una gráfica, una línea recta, indicando que obviamente en el eje X está evidenciando un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y tenemos una curva indicando que la posición no se está manteniendo constante, o sea, no está teniendo intervalos de tiempo constante, con intervalos de posición, sino que está variando, indicándonos que el movimiento es acelerado. Aquí en la parte inferior nos está entregando datos adicionales de un tiempo, posición en X y posición en Y. Entonces aquí lo ideal es trabajar con cualquiera de las parejas. Entonces podemos hacer una pareja tiempo X, tiempo Y o X y Y. Entonces aquí esta información la vamos a trasladar a un Excel. Aquí suele seleccionarla y copiarla. No le recomiendo tocar los bordes porque se desorganiza la información. Entonces acá voy a proceder a abrir un Excel y vamos a pegar. Entonces lo chévere del programa es que trabaja con la misma escritura de Excel, por tanto no hay que hacer modificaciones y ya Excel reconocerá toda la información como números reales. Entonces vamos a proceder a graficar. Recuerden que para poder graficar el proceso es con dispersión de puntos. Seleccionamos datos. En este caso, en el eje X siempre irá el tiempo. X. Y efectivamente aquí nos está indicando que hay un movimiento